Saludos con todos, queridos amigos. Bienvenidos a este canal en el que estoy compartiendo algunas cosas de contenido personal, cosas de experiencias, cosas de mi vida. Mi nombre es Hugo Vázquez. He estado compartiendo en algunos videos, este es mi tercer video. En los videos anteriores estuve compartiendo un poquito acerca de mi testimonio. En el primer video les compartí acerca de cómo llegué a ser cristiano. En el segundo video compartí algo de mi experiencia con la depresión y la vida cristiana. Eh, Compartí cosas que no había compartido casi a nadie eh, en mucho tiempo. Y bueno, en este video lo que yo quiero hacer es comentarles un poquito cómo han sido mis primeras experiencias con el ministerio. eh, También hace casi 20 años atrás. Y en especial quiero compartir cómo es que Dios a veces usa nuestras experiencias pasadas para su obra. Yo estoy seguro que Dios, cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos da dones, nos da talentos que podemos usar para su obra. Pero parte de esto, pienso yo, que es usar cosas que de pronto Él de alguna forma ya nos ha estado preparando desde aún antes de ser cristianos. Por qué lo digo esto? Desde que yo soy niño aprendí algo de música. Estuve en una escuela que era un instituto musical en donde aprendí a tocar un poco del teclado del piano, aprendí a tocar guitarra. Lastimosamente después en mi adolescencia, como les conversé un poco, me descarrié un poco, aprendí vicios, aprendí a tomar y la guitarra era la principal herramienta. Salía con mis amigos a tocar la guitarra y a tomar y cosas por el estilo. Pero bueno, sabía tocar la guitarra y la música era algo que me apasionaba mucho. Eh, Otra cosa es que también desde niño, algo que aprendí con mi papá es el hábito de la lectura. Mi papá leía mucho y yo era niño y le veía siempre con un libro en la mano. Entonces a mí también me empezó a gustar y cogía libros y empezaba a leer libros desde muy temprana edad. Y eso me gustó mucho. También eso era algo. Otra cosa más que de antes de ser cristiano es que, aunque yo era, desde niño, era alguien bastante introvertido y me costaba mucho interactuar con bastante gente, pero había algo que me gustó, que lo aprendí también de mi papá, que era el declamar poesías. Mi papá lo hacía en su juventud, era declamador. eh, Antes de eso como que se hacía más, hoy no se hace mucho, pero bueno, había poesías que las declamaba, yo lo aprendí y aprendí también a hacerlo eso en público y fue también una experiencia que fui adquiriendo. Eso es una tercera cosa. Y una cuarta cosa también que siempre me gustó es el tema de la tecnología. Siempre me gustó sí, la tecnología, aunque en mi tiempo de adolescencia, de mi juventud, no había mucha tecnología en los celulares y esas cosas. Recién estaba apareciendo la internet. Aún así, yo estudiaba computación, aprendí algo de programación, que también era algo que me apasionaba y me gustaba mucho. Bien, esas cuatro cosas quiero mencionar, que de alguna forma me gustaban mucho. Algo que me pasó, una anécdota, es que alguna vez yo estaba en una iglesia católica en ese tiempo y yo creía en Dios, siempre sí creía en Dios, a mi manera, eh, sí, pero alguna vez yo le dije a Dios en la iglesia católica que estaba por alguna razón, le decía, yo quisiera cambiar mi vida, pero yo quisiera que tú me ayudes a tener un grupo musical, a tocar en una banda y hacer buena música, decía. Le dije esa vez a Dios. Y yo recuerdo eso, era tiempos de mi adolescencia.
Yo les conversé en el primer video un poco cómo fue mi testimonio y que empecé a asistir a la iglesia precisamente por la música, para escuchar la música. Entonces, una vez que me convencí ya de que Jesús es mi Señor, lo reconocí, empecé a asistir a la iglesia ya con otra mentalidad, dispuesto a cambiar mi vida por seguir a Jesús. La primera oportunidad de ministerio que se me presentó fue precisamente ser parte del ministerio de la alabanza en la música. Y, y eso fue lo primero que hice, tocar la guitarra en la alabanza. Y yo sentía en ese tiempo que fue de alguna forma una respuesta de Dios a una oración que hice aun cuando yo no era cristiano. Dios respondió esa oración y yo ahora era parte de un equipo, de una banda, del ministerio de la alabanza. Y eso para mí, llegar a servir ahí en la alabanza fue lo máximo en ese tiempo. No había nada mejor que podía haber hecho. Y me llené de tener música cristiana y aprender muchas más cosas. Tuve un líder de alabanza que fue un gran amigo que me enseñó muchas cosas. Entonces, aprendí mucho en el ministerio de la alabanza. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando yo fui ya cristiano, yo tuve esa pasión siempre por aprender más. Incluso les dije que al poco tiempo de ser cristiano yo decidí dejar la ingeniería en sistemas que estaba estudiando y cambiarme a estudiar teología. Y al final lo hice. Y también para mí fue una pasión. Y ahí viene otra cosa. Ese hábito que yo tenía de la lectura me sirvió demasiado. Yo ya sabía muchas cosas, incluso de la Biblia, porque antes había leído los evangelios y todo eso, aún sin ser cristiano. Pero ahora ese hábito de la lectura se volvió también una pasión en cuanto a leer teología y leer Biblia y leer libros cristianos. Y sí, para mí eso fue era también una pasión y hasta hoy es una pasión. Empecé a gastar mucho dinero en libros, ¿no? Gracias a Dios hoy por la tecnología ya no se debe ocupar tanto espacio en libros. Yo personalmente uso mi Kindle, ya les voy a contar un poquito más de eso en algún otro video, donde tengo todo lo que podía tener en una gran biblioteca, tengo solo en el Kindle. Entonces, bueno, sí, y eso me gustaba. Y obviamente eso me llevaba a querer enseñar y predicar. Entonces, la primera oportunidad que se me presentó para el, predicar la palabra de Dios fue en la iglesia donde estaba asistiendo. em, en un culto de Semana Santa, en donde se hace esta predicación de las 7 palabras. Entonces el pastor eligió a 7 hermanos para que cada uno predique una palabra. Y yo recuerdo lo que me tocaba a mí era cuando Jesús le dice al apóstol Juan: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y también fue un desafío preparar todo este mensaje y todo esto, esta predicación, que creo que eran como 10 o 15 minutos nomás que tenía, tal vez menos porque son 7, menos, tiene menos tiempo, pero era la primera vez que me iba a subir a un púlpito a predicar. Y pienso que ahí también Dios usó aquella experiencia que tenía antes de la oratoria, de declamar y hablar un poco en público. Entonces yo ahí me daba cuenta y pensaba cómo Dios puede usar todas estas experiencias que uno ha tenido para ahora hacer su obra. Y desde la primera vez que prediqué en la iglesia me di cuenta que no había cosa más importante para mí que predicar y enseñar la palabra de Dios. Aún el ministerio de la música pasó como a segundo plano, y lo principal para mí fue la predicación y la enseñanza. Por eso seguí estudiando teología y todo eso. Entonces con el tiempo terminé la teología en
ahí en Quito. Estuve trabajando en el equipo de liderazgo de la iglesia por mucho tiempo. Y por circunstancias de la vida, como les comenté en el video anterior, un poco por el tema de la depresión y, y cosas así, yo tomé la decisión de regresar a vivir a Ibarra, que es mi ciudad natal, donde están mis papás, mi familia. Entonces quería un poco rodearme más de mi familia, que les había dejado mucho tiempo mientras estaba estudiando en, en Quito. Entonces también encontramos una iglesia. Mis papás también fueron cristianos después de que yo fui cristiano, al ver el cambio de vida que yo tenía, porque tuve una adolescencia que les hice sufrir bastante, ¿no? Pero bueno, encontramos ya una iglesia en Ibarra donde también al poco tiempo empecé a involucrarme también en la predicación, en el liderazgo y en la predicación. En algún momento fui líder de pastor también de jóvenes. También empecé a predicar y sí, y me daba cuenta que eso es lo que yo quería ser pastor. Y ese fue mi llamado. En ese tiempo conocí a mi esposa, pues yo fui pastor de, de mi esposa cuando era pastor de jóvenes hace años atrás, tal vez unos 10 años atrás, creo. Pero bueno, esa es otra historia. En el próximo video les voy a comentar la historia con mi esposa, mi noviazgo y mi matrimonio. Pero sí, bueno, pero pasó el tiempo y por circunstancias de la vida terminé ya trabajando a tiempo completo como pastor en la misión que yo les he comentado, que es la misión, es donde yo asisto ahora, la misión Livencel del Ecuador. Ahí trabajé también muchos años como pastor, dando clases en un instituto bíblico, y eso era mi pasión, mi ministerio. Supe que no había nada mejor que podía hacer. Y también ahí me surgió una idea, y es aprovechar también, como yo les había dicho, esta otra pasión que tenía de la tecnología, de la computación y todo ese tipo de cosas para hacer la obra de, de Dios. Entonces se me ocurrió primero crear un canal de YouTube, crear una página web y predicar la palabra de Dios. Eh, de ahí nace mi nickname Cibersaulo, Cibersaulo, Saulo por hacer referencia al apóstol Pablo, que es alguien que yo admiro mucho, y mi propósito era, así como Pablo llevó el evangelio por todo el mundo conocido, mi motivación era llevar el evangelio por todo lo que son las redes sociales y el mundo digital. Entonces ahí salió mi canal Cibersaulo, ¿no? Es mi canal principal. Si de pronto solo están viendo estos videos, mi canal principal es Cibersaulo, y ahí estoy compartiendo la palabra de Dios, predicaciones, estudios bíblicos y cursos y más cosas importantes. Entonces, así es como terminé en lo que estoy haciendo ahora. Y sí, entonces el mensaje que quería comunicar es que Dios puede usar todas las experiencias que hemos vivido para su obra, para su ministerio. Él desde antes de ser cristianos, Él ya pone cosas en nosotros, porque su propósito es llevarnos a que todo eso, todas nuestras experiencias, lo que hemos aprendido, talentos, dones, todo lo pongamos ahora para el servicio de Dios. Bien, ahí nomás por no hacer muy largo el video, ya les conversaré en otros videos toda la experiencia que tuve en mi matrimonio. Y en próximos videos vamos a hablar un poquito acerca de testimonios sobre el tema de la salud. Es algo que tenemos mucha experiencia con mi esposa sobre temas de salud y de confianza en Dios y aún de milagros. Así que si les gusta seguir este canal, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Estoy para ayudarles en todo lo que pueda. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.